Último tramo de la mañana En Camino, señoras y señores, vamos a recibir, como todos los miércoles, pero en un horario menos habitual, a Juan Raúl Ferreira, que nos acompaña en su columna Análisis Internacional, y voy a recibirme otra vez de amigo malo, porque nunca le digo, Juan, de qué voy a hablar, porque si viene alguna cuestión vinculada al ámbito internacional, pero venís de un desayuno de trabajo, ¿es cierto, no? Vos de militar, ¿cómo es? Sí, bueno, de una actividad política, ¿no? Bueno, en realidad lo de hoy no es una actividad política, es una actividad de ADM que la hace con todos los candidatos. Perfecto. Obviamente, en este caso, a mí me pidieron que estuviera porque la expositora era Carolina Cose, pero en realidad no era un acto... Entendí, sí, perfecto. A ver, proselitista en el que todos los candidatos que van a pedir que lo voten a él. Digámoslo de otra manera, no es un acto organizado por... No, ahí está. Que uno puede decir, claro, el que organiza su propio acto es como fin ADM lleva a todos los candidatos de todos los partidos. Y estuvo allí Carolina. Sí, hubo un desayuno de trabajo. Y vos que en la interna del Frente Amplio adherís a esa candidatura. Exactamente. Estuviste. Sí. Y bueno, vamos a hablar de lo que realmente importa. ¿Tuvo rico el desayuno? Sí, pero tú sabes que además yo fui después de haber trabajado. Pregunta, ¿y qué hizo? Estoy en una etapa de una exigencia horaria y un desorden de vida cotidiana muy grande, porque estoy en la etapa a punto de empezar la redacción del libro que prometí presentar en junio de este año. Parece mentira, pero la redacción es lo que lleva menos. Y sobre todo este libro, que es un libro, el primero que yo trabajo que es una investigación histórica. Es una biografía de Wilson, pero no es un relato, es una investigación histórica basada mucho en documentación, etcétera. Y entonces el equipo que me está ayudando se turnan unos y otros, pero trabajamos de noche. Entonces, yo estoy llevando estos días, esta semana de turismo, pues ahí ya se regulariza todo, una vida muy desordenada, y llegué al desayuno con un hambre espantosa. Como generalmente en esas cosas así protocolares, alguien agarra un pedacito de jamón, me comí toda la mesa. El tuyo y que los demás no comieron. El de todos los demás. Sí. Bueno, Juan, ¿querías hacer alguna reflexión desde la perspectiva del análisis internacional a propósito de los asuntos vinculados a Estados Unidos y los movimientos migratorios? Bueno, es un tema que está muy... Que por otra parte un tema que ya nació marcado por la presidencia de Trump desde los históricos anuncios preelectorales acerca de la construcción del muro, ¿no? Como símbolo del vínculo con esos asuntos en general, ¿no? Yo lo único que veo es que en estos últimos días la cosa Trump se ha ido embretando cada vez más. A ver, en esta semana, desde el último programa que tuvimos, que hablamos de otro tema, ¿qué ha sucedido? Trump ha anunciado las siguientes medidas. A los países que están, cuyos nacionales están emigrando más por la vía del sur de México, les cortó la ayuda económica. Yo creo que es una señal equivocada, pero es errarle al bizcochazo muy seriamente. Cuanto más sanciones económicas, retiro de ayuda, prohibición de exportaciones, etcétera, a los países que tienen una corriente migratoria por la pobreza en que viven, más inmigrantes van a haber. Entonces, aparte de inhumana, me parece contraproducente. Segunda medida que anuncia es que si en 3 meses, no en un año, ni en 3 años, ni 5. En todo caso, eso es cuantitativo, pero el tono. Si en 3 meses no cae el tráfico de drogas de México a Estados Unidos y no baja la presión migratoria, cierra la frontera sur Estados Unidos. Es decir, no se puede viajar de México a Estados Unidos. Esto es retrotraer la Guerra Fría. Primero, traerla al continente, ¿no? Segundo, no va a ser ideológica, sino arancelaria, económica, comercial, migratoria. Pero además, yo en lo personal le tengo un gran admiración política y además aprecio personal, porque lo conozco de muchos años, pero creo que a esta altura las características del presidente de México, de AMLO, son muy conocidas. La presión con AMLO no funciona. Entonces, en vez de una reunión reservada entre los dos para decir, a ver, presidente, cómo podemos hacer con esta situación, etcétera, le encaja el muro
pero además dice, los pocos portones que tiene el muro se cierran, no se va a poder ingresar por tierra de Estados Unidos a México. Yo creo que son dos medidas que demuestran... Más bien al revés, según Trump, de México a Estados Unidos, ¿no? De México a Estados Unidos, quise decir, ¿dije al revés? Sí, claro. No. Pero está bien, un portón es para entrar y salir. Sí. Que además sería la... Bueno, pero es que, a ver, por ejemplo, yo estuve un tiempo en alguna elección en la cual fui de observador en Mexicali, que es una ciudad fronteriza. Es muy parecido a Santana y Rivera o al Chuy, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, en Mexicali, por ejemplo, yo conocí muchos mexicanos que son residentes legales, algunos incluso ciudadanos americanos. Entonces trabajan del lado americano con permiso, no son inmigrantes ilegales, pero se van a dormir a Mexicali porque tienen a toda su familia ahí. Entonces, yo lo dije por un lapsus, pero también el tema de la emigración de los mexicanos a Estados Unidos genera un problema social, cultural, muy complicado. Pero además yo creo que la reacción del presidente de México va a ser cuando él la considere oportuna, porque es su estilo, va a ser en un lenguaje muy pausado, muy tranquilo, con mucha serenidad, pero muy fríamente calculada. Agrega, además de cerrar... El Chapulín. Claro. Chapulín Colorado. No contaban con su astucia, pero además de anunciar el cierre de el muro, y ahora le agrega el cierre. Pero además, si en 3 meses no cae el narcotráfico y la inmigración, anuncia una suba de el 300, bien digo, el triple es el 300%, el 300% en los aranceles de automotores mexicanos. Primer cosa que parecería que ignorara Trump, yo no puedo creer que sea sin conocimiento, es que los autos que exporta México a Estados Unidos, en el proceso de integración que ha habido en los últimos años, tienen un componente americano muy grande. Quiere decir que van a hacer perder muchas fuentes de trabajo en México, pero también en Estados Unidos. Y bueno, y finalmente, yo, en lo personal, esto, cada uno puede actuar como quiere, pero no creo en esta manera de hacer diplomacia. Todo amenaza, todo pistola en la cabeza, todo gana el que es más fuerte. Bueno, es que justamente eso está en las antípodas de lo que significa la diplomacia, ¿no? Está en las antípodas de lo que significa la diplomacia. Bueno, estas dos medidas anunciadas por Donald Trump han tenido consecuencias internas en Estados Unidos. Es decir, ya no son los republicanos los demócratas a quien él ha definido como marxistas, de izquierda, socialistas, etcétera, sino que dentro del Partido Republicano siguen las renuncias. Ya hace 2 meses la administración de Donald Trump batió el récord de renuncias o expulsiones de cargos de confianza, y todos ellos de mucha relevancia. Esta semana renunció el director de la CIA, Randolph Ailes, Christian Nielsen, que es la directora de un nuevo ministerio que existe desde las Torres Gemelas, que se llama Homeland Security. La palabra lo dice, Homeland Security, la seguridad interna. Así como hay un Ministerio de Defensa, ahora hay que es otra cosa que el Ministerio del Interior. Es la defensa interna referida a las agresiones externas, no a los robos, la rapiña. Bueno, este ministerio no es un ministerio cualquiera en Estados Unidos. Surge a raíz del atentado de las Torres. Y han modificado tanto la estructura de gobierno, desde que se creó, que, por ejemplo, mucha gente no sabe. A mí a veces me pasa, alguien me dice, che, ¿sos amigo del embajador o la embajadora? Dicho ese paso, yo la embajadora actual no la conozco. Pero bueno, 2 por 3, ¿conoces a alguien en la embajada americana? Porque mi hijo va a ir a pedir una beca y le piden tal papel y no sé qué, él no se va a quedar a vivir, pero... Bueno, me cuesta explicarle a la gente que en la estructura actual de Estados Unidos, los consulados no están más en manos del Departamento de Estado, lo que viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Están en manos del Departamento de Seguridad. Por lo tanto,
Yo, por ejemplo, cuando fui embajador en Argentina, dirigía los consulados generales y los consulados de distrito de la República Argentina, aunque es un servicio distinto del diplomático. Hay países incluso que son cuerpos distintos, cuerpo diplomático y cuerpo consular. Acá dependen de un ministerio aparte. El embajador puede ir y suplicarle, si quiere, si se diera el caso, al cónsul de Estados Unidos. Yo siempre pongo los ejemplos exageradamente para que sirvan de ejemplo, valga la redundancia. Puede suplicarle al embajador y el cónsul decirle: no le doy la visa y punto. ¿Por qué? Porque se me da la gana o porque tengo instrucciones de mi ministerio, que no es el suyo, señor embajador o señora embajadora. Entonces, las dos personas que acaban de renunciar esta semana son las dos personas más importantes en la seguridad interna de los Estados Unidos. Precisamente la ministra de Seguridad y, ni que hablar, el jefe de la CIA. Es el segundo jefe de la CIA que renuncia en lo que va del mandato del presidente Trump. Entonces yo lo que veo es que en la medida que ya empezaron el proceso de las elecciones primarias, estamos en un año preelectoral en Estados Unidos. A veces las primarias son más importantes que las elecciones mismas, porque según su resultado depende el resultado de las elecciones. Y que esa situación y el esfuerzo del presidente Trump, con todas sus características, lo está haciendo tomar medidas de gobierno que no se están correspondiendo ya ni siquiera con los intereses de se están contraponiendo con los intereses de su base social, pero no con la simpatía de su base social. ¿Me explico? Sí. Muchos de los votantes de Trump van a verse perjudicados con estas medidas, pero hay un sector de la población americana al que le gusta este estilo, claro. del guapo de las películas. Sí. Entonces, ya hay cuatro senadores del Partido Republicano, o sea, del partido del presidente, que están pidiendo una pericia psiquiátrica. Es para asustar, ¿no? Porque es uno de los hombres más poderosos del mundo. Mira, para terminar y en la dirección de lo que vos señalabas, cito como fuente la BBC: cierre de frontera México-Estados Unidos. AMLO, o sea, López Obrador, el presidente de México, responde a las amenazas de Trump de clausurar la frontera con... Pero viste que dice amenazas. Amor y paz. Esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Levantó los brazos e hizo la señal de paz con los dedos de ambas manos. Que también podría decir que es la seña de Wilson, ¿no? De la W. Sí, es una W. Donald Trump, de cerrar la frontera entre ambos países. Esa fue la respuesta. Los periodistas que conversaban con el mandatario querían saber si existe algún plan oficial en caso de que Trump cumpla su advertencia. No quiero adelantar vísperas, insistió López Obrador. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. El diálogo tuvo lugar este lunes durante la habitual conferencia de prensa matutina del presidente mexicano. Entonces, como respuesta dijo: yo prefiero el amor y la paz, y es la fotografía que hoy recoge la BBC News Mundo, que citamos para todos ustedes. A modo de despedida hasta el próximo miércoles, déjame decir rapidísimamente que próximo miércoles, Turismo Semana Santa, ¿estás, no? Yo estoy. Bien. Hay programa, ¿verdad? Sí. Que no estás el conductor, pero sí estoy. Es verdad, lo habíamos combinado. Sí, yo estoy porque además aprovecho para pasar el aviso, trabajando ya en los retoques finales, quiere decir presentar en junio, como estaba previsto, esta biografía de Wilson, que es la primer biografía documental, es decir, hecha no sobre la base del análisis del autor, sino sobre la base de documentos inéditos que hemos conseguido, sobre todo en el exterior del país. Pero hoy a las 4 de la tarde, la gente que nos esté escuchando en Canelones o la que quiera ir desde acá, la Junta Departamental de Canelones, por unanimidad, ha resuelto homenajear el centenario del nacimiento de Wilson. Me han hecho el honor de invitarme no solamente a estar presente, sino a hacer uso de la palabra. Sería incompleto si no lo digo, Ale. Me enorgullece mucho que haya salido por unanimidad. Me da mucha tristeza que acto seguido el homenaje a Julio Castro, al cual me voy a quedar, haya sido aprobado con la salida de sala de
la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado. Creo que Julio Castro es un emblema nacional, fue un gran amigo de mi padre. Yo tengo algunas cosas personales de él que le regaló a mi padre. Pero además, y que Raúl, déjame simplemente, justo en este momento. Además. Justo en este momento. No puedo agregar más nada después de lo que dijiste. Bueno, gracias Juan, hasta la semana que viene, ¿eh? Bueno, yo en realidad con vos me reencuentro en la otra reciente. Sí, ¿no? sí. ¿Algún inconveniente? Siempre está. No. Ninguno, supongo, ¿no? Inconveniente ninguno. Envidia enorme. ¿Cómo envidia? Mirá. Te voy a decir, Alfredo García, compañero de trabajo en Esta Boca es Mía, sí. ¿no? Yo el año pasado me tomé una semanita en la mitad del año y otra semanita en diciembre. Escúchame, 2 semanas. Sí. Y las 2 veces que me tomé esa semana me fui a Brasil. Entonces el loco me dice, pero pará vos, pasás viajando. ¿No? Y resulta que él, a Esta Boca es Mía, no fue ni enero ni febrero. ¿Me seguís? Entonces, como te tomás la semana a veces como a contrapelo, quedás como que. Igual Juan Raúl es el que menos vacaciones se toma, me consta. Y es un periodo de un esfuerzo físico tremendo, porque estamos a veces terminando literalmente, 6:30, 7 de la mañana, con el equipo de gente que me está ayudando, que es formidable.